Yo creo que es un texto hermosísimo para los jóvenes, porque además ellos están muy cerca, muy cerca de esa edad, ¿no? Como que él vuelve a aquellos primeros años suyos. Es un salto hacia atrás. Y no tenía que entretenerme y veía yo muchas cosas a mi alrededor y empecé a escribir cuentos. Yo creo que es un escritor poco adscrito a una generación, es bastante, tiene una obra propia, una mirada propia, porque finalmente pues también es de la generación más o menos de Carlos Fuentes por la edad, ¿no? Pero realmente su literatura pues no es, no diría justamente que forma parte de una generación, ¿no? Primera experiencia con Jorge López Páez fue precisamente cuando era una jovencita, cuando iba en preparatoria, que leí Los Cerros Azules. Todavía tengo ese primer libro de López Páez y me pareció una experiencia asombrosa en el momento en el que lo descubrí, porque es un autor que tiene una capacidad de descripción asombrosa. Pues yo creo que como de los 8 años. Yo ya había leído Miguel Stroh. Cuando me atoraba yo, una tía me leía a donde me había yo cansado. Y después seguí con los libros de todos los que han leído, los cuentos de Grimm, etcétera, etcétera. Anders, ¿cómo se llama? El danés, Anderson o Andersen, ¿no? Y hasta que llega la cosa maravillosa que es Las Mil y Una Noches. Y de paso me leí también los cuentos de Boccaccio, con mucha prohibición. Yo tuve un maestro que me influyó mucho en mi vida, y se lo agradezco, a don Julio Torri. Lo primero que me hizo que leyera yo fue La Cartuja de Parma, de Stendhal, y después El Crimen y Castigo. Y de ahí para el Real. López Páez, digamos que estaría por un lado cerca de Pitol, pero claro, Pitol después se va a Europa y ya escribe totalmente otras cosas. López Páez también se vuelve muy citadino, muy cosmopolita en algunas novelas posteriores, aunque siempre regresa, como en Los Cerros Azules, a estas épocas, digamos, de los 30, los 40 en provincia. Muchos años aprendí griego. Y para que no se me olvida, todos los días, cuando menos, leo una hora de griego. Todos los días. Acompañado a veces de la versión en francés o en inglés o en español. Eso sí no me gusta pasarme un día sin que no lo haga, porque te repito, me costó mucho, mucho trabajo y todavía me falta mucho por aprender. El mundo de López Páez entero, del novelista Jorge López Páez, no entero, pero en su esencia, está en El Solitario Atlántico. Esa sensibilidad, esa mirada no siempre directa, más bien pocas veces directa, pero siempre completa, siempre que lo abarca todo. No, era yo un niño enfermo en un pueblo de Veracruz y no tenía que entretenerme y veía yo muchas cosas a mi alrededor y empecé a escribir cuentos que me publicaron en un suplemento para niños en la prensa. He de haber tenido 9 años, una cosa así. Desde entonces me metí a la literatura, totalmente. A mí me encantó cuando entré a su literatura, aquella capacidad de hacerme sentir todo justo cuando él lo está describiendo, de percibir todo junto con él, de sentir todas las distintas sensaciones, los olores, los sabores, las sensaciones atmosféricas que te está dando, de ir con los personajes, sentir junto con los personajes, a partir de precisamente las experiencias sensoriales y vividas de los personajes, poder aprender su mundo. Esto fue realmente asombroso para mí, fue una nueva experiencia de lectura. Leo mucho literatura griega, literatura inglesa, francesa. No quiero ser pedante para decir lo que he podido leer, lo leo.
Tal vez a algunos les parezca cansado, aburrida, una lectura que tenga tal cantidad de descripción, pero en López Páez esto queda en el olvido porque es una descripción tan vívida que te hace precisamente experimentarlo todo en primera persona. Es extraordinario. Se me ocurrió y fui poco a poco escribiéndolo. Una página día, otro día otra, y así lo terminé. Y lo llevé al fondo, y ahí el que me dio la acogida fue Joaquín Díaz-Canedo, padre del actual director del fondo, que tiene el mismo nombre y apellido. También es un cuentista de primera. La UNAM publicó una antología de sus cuentos. Bueno, yo no escribo para meterlo en el cajón. Yo aspiro a que se me lea. No conozco a nadie que no aspire a que lo lea. Tú no quieres dejar de habitar el mundo en el que ya estás. Entonces, por eso el fomento, la consolidación, en su caso, del hábito de leer. Tiene que llegar el momento, y ojalá y se den miles o millones de veces en el país, dentro de no mucho tiempo, en que las personas no puedan estar sin leer. Apenas desayunar, escribo, porque la poca energía que tengo, si me distraigo en otra cosa, ya después ya no escribo. Yo escribo hasta que me canso. No, en el momento en que me canso, dejo de escribir. Eso sí te puedo decir. Es la novela en la que por primera vez él aborda un tema que será común a su obra, que estará en numerosos de sus textos, muy numerosos textos suyos, que es el de la niñez. Son experiencias que va teniendo este niño protagonista vistas desde sus ojos, desde estos ojos sin malicia, pero que van aprendiendo a abordar este nuevo mundo que se le va presentando. Está narrando su infancia, todo lo que sucede, los conflictos que tiene con unos vecinos. Las experiencias que va teniendo con sus congéneres, con los otros chicos, las otras chicas, con sus mayores, el asombro ante las infidelidades de los adultos, el enfrentarse a un mundo adulto distinto al mundo idílico que tenía de niño. Jorge López Páez nació en Huatusco, Veracruz, en 1922. Se trasladó a la Ciudad de México desde muy joven. Novelista y cuentista mexicano, pertenece a la llamada generación de medio siglo. Se trata de un niño que está queriendo descubrir la vida y se trata de alguien que al descubrir la vida se encuentra que no cabe en la vida. Es como esos primeros meses o años de la adolescencia en la que las cosas empiezan a cambiar, uno empieza a ser consciente de las cosas y uno, al mismo tiempo que está experimentando cosas de adultos, está siguiendo en la tónica y la cotidianidad del niño que quiere cazar un pequeño insecto en una ciénaga inventada por los amigos de la calle. Pienso que si yo hiciera un libro de mi vida sería como ese, lleno de aventuras que un niño considera. O sea, para un niño una aventura es hacer una presa y jugar con tus rivales de la colonia, ¿no? Entonces yo pienso que sería una vida muy parecida a la que yo he tenido. Donde nos describe cosas maravillosas, desde cómo atrapar una libélula, un caballito del diablo, como les dice él,
hasta los primeros escarceos sexuales, las visitas, los misterios de los mayores, el misterio del otro sexo. Es el muchacho que se escapa para ir a ver con ilusión a una mujer, y es el chico que se escapa y guarda el secreto de una relación con una niña mayor, al mismo tiempo que sigue jugando a ser una presa para ganarles a los de la pandilla de enfrente. Y esto es muy importante, la sensación de la niñez. Como que ahí se expresa el mundo, en esa cosa tan pequeña, donde hacen esas pequeñas presitas en el arroyo de la calle para detener el agua. Y primero están los vecinos, que son muchachos como con más experiencia del mundo, mayores, más bravos, que se burlan del protagonista, ¿no? Me recordó cuando yo también era niña y jugaba y ponía los barcos y todo eso. Y también yo me acuerdo que pues mis papás tenían problemas, pero a mí no me importaba, yo seguía jugando. Esta idea que no sé si los niños lo hagan, yo sí lo hacía, debo de reconocerlo, de ver figuras y soñar con las figuras. Yo veía en las cortinas de mi recámara cuando iba a dormir, así como él dice los barcos que van, yo veía figuras y sí, claro que creaba historias, ¿no? Y así era como me dormía. De los barcos él estaba en su cama y como que veía el techo y entonces veía, le gustaban mucho los barcos y como viviera en el puerto de Veracruz le gustaba y todo eso. Y entonces él se imaginaba los barcos, que uno le llamó Atlántico, bueno, el Atlántico, el solitario Atlántico. Hay varios momentos que me parecen importantes. Bueno, el primer momento, el momento de la casa de las libélulas, que es asombroso. Hay otro momento que me parece impresionante, que es el momento del hotel en Veracruz, ese momento de soledad extrema y ese momento de enfrentarse por primera vez al mundo adulto. Cuando hay esta sensación al principio de la novela de que alguien se murió, de que un tío murió, y hay una sensación que no nos lo dice López Páez de ninguna manera, pero algo pasó, es esa forma de decirnos, no quepo. Y hay una autoridad a la que no conozco, que se murió, está y no está, y con la que tengo que lidiar, convivir. No entiendo. Niño de 10, 12 años. Está la especie de prima esta, que es más de su edad y de la que pues obviamente está enamorado, aunque probablemente no se haya dado cuenta él, ¿no? Y luego pues la amante del padre, que no lo descubre sino muy hasta el final, que cuando abre una puerta y los encuentra pues juntos, ¿no? En la cama. Y me parece que está muy bien manejada la mirada infantil todo el tiempo, ¿no? Nunca sabes más de lo que puede saber el niño que está viendo esas cosas en ese momento. Y después el momento de los papalotes. Yo creo que son 3 momentos muy importantes en la novela. Están descritos de una manera increíble porque te hacen como lector entrar al corazón del personaje. Me gustó desde el punto en el que me movió emociones, ¿no? Es una buena lectura, una lectura que mueve emociones. Entonces salir relatando la historia de aquellos pequeños niños veracruzanos, porque sucede allá, la tierra del propio autor, la novela, uno los siente vivos, aquellos chamacos, ¿no? De una manera inigualable, inigualada en las letras mexicanas. Porque esto de que su papá engaña a su mamá y que él está enamorado de esta chica desde chiquitos y así, entonces, no sé, es como... Es bueno, pero a mí me da así como cierta sensación de angustia, ¿no? Su padre, que es el padre de rancho, el padre que sabe montar, el padre que los lleva a recorrer la zona, el papá, que lo acaba encontrando con su amante y que resulta simple y sencillamente que él no pesca, que ahí hay algo. Simplemente parece que están descansando. Los dos desnudos. Preciosa frase en la novela, por cierto. Llega a ver que su papá le es infiel a su mamá y todo, o sea, pero él como que lo narra desde su manera de ver, pero como que no se da cuenta. Ve a
a su padre con la amante, y no es algo que genere demasiado libido, pero tampoco genera un rechazo muy fuerte. O sea, es este momento donde no entienden y están tratando de entender algo con el cual no están muy familiarizados. Pero él no tenía ninguna referencia ni nada de eso, sino él narra cuando estaba jugando, cuando platicaba con sus vecinos y todo eso. O sea, realmente es también como nosotros, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de los problemas que tienen los mayores y nosotros seguimos en nuestro mundo, ¿no? No se imagina nada de su papá con la amante, pero sí se imagina barcos, sí se imagina esto, él embarcándose en el Atlántico, ¿no? Y bueno, si hay una sensación como dices, bueno, pero pobre, ¿no? ¿Cómo va a poder si era tan inocente? Yo creo que al final la lección es que ya no es tan inocente, o sea, a final de cuentas todos estos elementos hacen que él pierda la inocencia. Y ahí lo importante es cómo está en un niño de 12 años, en esta adolescencia precoz, que viene por tener un hermano mayor, y que viene porque está jugando con pandillas en la calle, y que todo el mundo parece estar acoplado y él no. En esa adolescencia precoz, él simple y sencillamente se encuentra con que no entra, ni con su familia, ni con sus hermanos, ni con sus... no cabe. Por eso esa gran soledad, por eso el Atlántico se vuelve un océano de soledad. El barco era él, o sea que estaba así en el mar, en la deriva y todo eso estaba flotando. De enfrentarse por primera vez cuando descubre el pañuelo del padre lleno de bilé, de mujer. Enfrentarse a mi padre no es lo que yo creía, la vida no es lo que yo creía. Entonces sí sientes como a lo largo del texto Andrés va creciendo. Y en el momento en el que lo dejas, ya cuando termina, dices, bueno, ya no es el pequeñito que conocí cuando empezó el texto. Es un niño que ha tenido una serie de situaciones, que enfrentó una serie de situaciones que lo han hecho madurar, crecer y enfrentarse a la realidad. Bueno, creo que todos en algún momento hemos sentido la necesidad de tener un refugio donde estemos solos y totalmente a salvo de no solo físicamente, sino mental, de que las personas no puedan agredirte con insultos o incluso aislarte de esos sentimientos. Tanta ilusión que él tenía de ir al mar, de ir al puerto de Veracruz, etcétera, que se desmorona en nada. Yo creo que ese momento de estar en el hotel de Veracruz solo llorando es terrible. Jorge López Páez. A lo largo de sus cuentos y novelas se tratan temas como la fidelidad y su contraparte la traición, la soledad en medio del tumulto, la incomprensión ante hechos que les parecen lejanos y sobre todo, la muerte. Yo creo que lo que sí está reflejando López Páez en esta novela es un Veracruz del Papaloapan, es un Veracruz del río, es un Veracruz del mar. No hay referencias a fiestas, ahí no hay revoluciones, ahí no hay independencias, no hay navidades, no hay años nuevos, no hay nada. Simple y sencillamente es la cotidianidad. Me parece un retrato en sepia, ¿no? un retrato que uno ve pues ya viejo, ¿no? Así a la distancia. Además de que me gusta mucho, pues digamos, la recreación un poco de estas paisajes, pues de esa región de Veracruz, de donde es López Páez, ¿no? De las sierras donde se cultiva el café, ¿no? La época de los agraristas, la época de calles, la época ya no de la revolución, pero sí de la época en donde la institucionalidad estaba creciendo. Ahora, yo creo que el contraste es muy, muy interesante. Este México de provincia y la inocencia del niño, todo pareciera como que todo está muy tranquilo, como que todo es pacífico, como que todo es color de rosa, como que si fuera una novela color de rosa. Y no, o sea, tiene una gran cantidad de problemas. Los niños de López Páez están vistos de una manera formidable.
no es tanto lo que dicen los niños, donde está su sensibilidad infantil, donde está registrada esa sensibilidad suya propia, sino lo que dice el narrador. Como que quieres regresar ese tiempo y eso es lo que te hace esta novela, como que un retroceso a tu infancia, ¿no? También. Y lo que me parece que es de verdad pues maravilloso de la pluma de López Páez es justamente la capacidad, porque claro que él como adulto escribió esto. Entonces, ¿cómo le haces para entender, primero para recordar lo que tú viviste como niño? Bueno, pues ya a la distancia tienes un enfoque distinto, ¿no? Ya lo asimilaste, lo racionalizaste, tienes una visión distinta de las cosas. Pero ¿cómo es capaz él de hablar, de pensar como un niño y de reflejarlo así? Es decir, como que él vuelve sin ninguna dificultad, o con mucha, pero el lector percibe que sin ninguna, como que él vuelve a aquellos primeros años suyos. Es un salto hacia atrás verdaderamente asombroso lo que consigue. Y que claramente les permitirá comprender que ese es el México que vivieron sus papás, sus abuelos, un México muy distinto al de hoy y una estructura familiar muy distinta a las que prevalecen hoy, ¿no? Es realmente una novela de aprendizaje, es una novela de transición y yo creo que está narrada de una manera magistral. Yo creo que es un texto hermosísimo para los jóvenes, porque además ellos están muy cerca de esa edad, ¿no? O sea, es una historia que vivieron a lo mejor 8 años, si tienen 18, bueno, pues hace 8 años. Son recuerdos similares que seguramente habrán tenido en su infancia. En cada una de las novelas, México se refleja de manera diferente y además ocurren diferentes Méxicos. Y aquí lo que yo veo en el caso de López Páez es un México del cual no es el México de Guanajuato, de las buenas conciencias de Fuentes, no es el México norteño de Pancho Villa y todo el revolucionario y demás, no es el México indígena, es un México del Atlántico. Está bien, me parece un acierto también de la colección. Una vez enganchado, atrapado en este mundo de la novela o de la ficción, el lector, el joven lector en este caso muy particularmente, pero cualquier lector, que también cualquiera, repito, puede ser atrapado y ha de ser atrapado por la propia colección, dejará de darle importancia a la extensión y seguramente le pasará lo que a mí me sucede, que no querrá que termine la novela, ¿no? En los últimos años que estuve, me encontré con muchachos muy valiosos que al rato van a andar por ahí. Uno que me acuerdo que es un muchacho que se llama Adrián Medellín, que creo que tiene mucho talento. Por ahí publicó un librito, un cuento casi pornográfico, pero que no llega a ser pornográfico y es muy divertido. No es tan escasa como uno pudiera imaginar la idea en ciertos jóvenes que comienzan a escribir o que quieren comenzar a escribir, de que han de escribir exclusivamente y casi no leen o no leen. Entonces, así escriben, así escribirán. Es decir, no servirá lo que harán. Es decir, sin lectura no hay escritura que valga la pena. Yo durante 30 años tuve un taller de literatura, digamos así, de creación literaria en la Facultad de Filosofía. Y se suponía que había muchachos ahí pues, que estaban en su posgrado. Y buscaba yo a veces que si habían leído, por ejemplo, la Ilíada.
Entonces me decían, bueno, vi la película, y a veces ni las películas las conocía. No sé ni cómo habían llegado a estas alturas sin leer. Bueno, leían, pero pues cuando menos yo no descubrí qué era lo que habían leído. Y eso me parece que es muy bueno, sobre todo ahora con los ataques porque son ataques, asaltos de la televisión a la inteligencia de los grandes y de chicos. Una lengua empobrecida, un lenguaje empobrecido en una sociedad, ¿de qué da cuenta? Da cuenta, en primer lugar, de una sociedad empobrecida, de una vida social empobrecida, o de una vida política también empobrecida, ¿no? El asunto es grave, es importante.